Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. Estos seres impresionantes, con su tamaño y diversidad, han capturado nuestra imaginación desde que se descubrieron sus enormes fósiles. Pero, ¿sabías que no todos los dinosaurios eran gigantescos? Algunos eran más pequeños que un pollo. A medida que exploramos su historia, descubrimos que su extinción fue un evento cataclísmico, con colisiones de asteroides y erupciones volcánicas devastadoras. Un hecho sorprendente. Algunas especies lograron sobrevivir de formas inimaginables, adaptándose a entornos cambiantes. Más allá de los grandes gigantes como el Tyrannosaurus Rex, existieron criaturas que volaban y otras que nadaban, mostrando una increíble diversidad del planetas. En un giro impactante, los dinosaurios no están realmente extintos. Sus descendientes viven entre nosotros, las aves. Esto redefine todo lo que sabemos sobre la extinción, ya que los dinosaurios, aunque transformados, continúan habitando nuestro mundo. La evolución ha sido un viaje fascinante, donde estos antiguos reptiles evolucionaron a lo largo de eras. Entender su historia nos ayuda a comprender cómo los cambios climáticos, como las extinciones masivas, afectan a todas las especies. Otro dato sorprendente: las plumas no eran solo para el vuelo. Muchos dinosaurios las tenían como un medio de protección y atracción. Y recuerda, el legado de los dinosaurios no solo está en los museos, sino también en la forma en que vemos la vida actualmente. Los dinosaurios nos enseñan sobre la resiliencia y la adaptabilidad, lecciones vitales mientras enfrentamos nuestra propia era de cambios y desafíos. El T-Rex podía comer hasta 500 kilos de carne en una sola mordida. Este gigante de 2 toneladas aterrorizaba a todos durante el período Cretácico, hace 68 millones de años. Su rugido resonaba en el aire, y todos los dinosaurios sentían el miedo. Pero, ¿sabías que sus brazos eran tan pequeños que apenas podían ayudarte a comer? En lugar de usarlos para cazar, el T-Rex confiaba en su agudo sentido del olfato y su potente mandíbula. Es como si tuviera un superpoder. Sin embargo, lo más sorprendente es que este depredador temido era un caminante rápido, alcanzando velocidades de hasta 32 kilómetros por hora. Imagina eso. A pesar de su tamaño, podía alcanzar a su presa con facilidad. Ahora, hablemos de sus dientes. Cada uno podía medir hasta 30 centímetros, perfectos para desgarrar carne. Pero no solo estaban diseñados para usar. Estos dientes se renovaban constantemente, como si el T-Rex tuviera su propio suministro eterno de armas. Con todo esto, el T-Rex reinaba como el rey de los dinosaurios. Pero no todo lo que brilla es oro. Su reinado terminó repentinamente. Un asteroide impactó la Tierra, provocando una extinción masiva. En un abrir y cerrar de ojos, el poderoso T-Rex desapareció. A menudo se piensa en ellos como monstruos, pero ¿sabías que sus parientes más cercanos son las aves actuales? Y aquí está el dato final que deja huella. El T-Rex estuvo en la Tierra durante menos tiempo del que nosotros hemos estado como especie. Esa es la verdadera belleza de la evolución. El mamut tenía más pelo que un oso. Estos gigantes de la edad de hielo vagaban por la Tierra hace más de 4.000 años. Cubiertos de un denso y cálido pelaje, lograban sobrevivir en los climas más extremos. Pero, ¿sabías que sus colmillos podían llegar a medir más de 4 metros? Sorprendentemente, los mamuts no eran solo enormes. Su dieta era variada. Comían pasto, arbustos e incluso corteza de árbol, utilizando sus colmillos como herramientas para despejar la nieve y encontrar comida. Además, estos mamíferos no estaban solos. Vivían en manadas, lo que les ofrecía protección y compañía. Pero la verdadera sorpresa es que su extinción no fue solo por el clima, sino también por la caza excesiva de los humanos. A medida que el clima se calentaba, su hábitat se reducía,
lo que hacía más difícil la supervivencia de estas criaturas. La combinación de la caza y el cambio climático resultó fatal. Ahora, imagina esto. El último mamut lanudo murió en una isla en el Ártico, lejos de la tierra firme. Un final solitario para un animal tan majestuoso. Los científicos han encontrado restos y han podido estudiar su ADN, lo que nos da esperanzas de que algún día podríamos ver revividos a estos colosos a través de la biotecnología. Aún hay tanto por descubrir sobre los mamuts. Cada hallazgo nos da pistas sobre cómo vivieron y cómo nos afectan a nosotros hoy. Una cosa es segura, el mamut no solo dejó huellas en la nieve, sino también en la historia de nuestro planeta. El pliosaurio era el rey de los océanos. Vivió hace 150 millones de años, en plena era de los dinosaurios. Este depredador marino, con su poderoso cuerpo y enormes mandíbulas, cazaba a cualquier tamaño de sus presas, desde peces hasta otros reptiles gigantes. Sorprendentemente, su cabeza podía medir hasta 2 metros de largo, y tenía dientes que superaban los 30 centímetros. Durante el Jurásico, el pliosaurio se convirtió en el cazador más temido de los mares. Pero su vida no era solo un festín. Competía con otros depredadores serpentinos que también luchaban por ser los mejores. Lo increíble es que algunos pliosaurios tenían una agilidad excepcional para nadar, a pesar de su tamaño. Se movían por el agua como si fueran torpedos, logrando velocidad y precisión al atacar. El momento clave de su historia se produjo cuando el clima comenzó a cambiar. Esto alteró su hábitat marino y afectó sus fuentes de alimento. A medida que los océanos se enfrían y la flora y fauna cambian, el pliosaurio empieza a enfrentarse a retos inesperados, forzándolo a adaptarse. Su extinción no fue repentina. Lentamente, se adaptó a un mundo cada vez más competitivo. Los restos fósiles han mostrado que algunos pliosaurios eran más pequeños y se diversificaron para sobrevivir en condiciones adversas. Y aquí, la parte más impactante. El pliosaurio no estaba solo en su lucha. Convivía con otros enormes reptiles marinos que también estaban luchando por el dominio del océano. El legado del pliosaurio sigue vivo hoy, recordándonos la feroz competencia de la vida en nuestros océanos. El primer reptil volador murió en el océano. Durante el Jurásico, hace 150 millones de años, el pterodáctilo surcaba los cielos. Con su envergadura de hasta 1,5 metros, era un maestro de la aviación prehistórica, un auténtico gigante entre los voladores. Este reptil no era un dinosaurio, aunque convivió con ellos. Tenía un pico afilado que le permitía atrapar peces. Su dieta era diversa, lo que le daba una ventaja sobre otros depredadores. ¿Sabías que su nombre significa ala de dedo? Se refiere a la estructura única de su ala. Es una adaptación fascinante que le permitía volar con agilidad. Se creía que podía cazar a sus presas en el aire, pero estudios recientes revelan que también podía pescar en el agua. El pterodáctilo tenía un sentido de la vista increíblemente agudo, capaz de detectar movimientos bajo el agua desde grandes alturas. Pero aquí viene la sorpresa. Su extinción está asociada a un cambio climático drástico. La Tierra experimentó una era de enfriamiento que redujo su hábitat y fuentes de alimento. A menudo se piensa que el impacto de un meteorito fue el único culpable de la extinción de los dinosaurios, pero el pterodáctilo también sintió los efectos. El relato de su desaparición es un recordatorio del delicado equilibrio en el que dependen muchas especies. El pterodáctilo, una maravilla de la antigüedad, nos muestra que la evolución es un proceso implacable. Su legado vuela alto en la imaginación colectiva.